Bien, vamos a proseguir con el tema de antídotos. Los objetivos de aprendizaje en este caso es contrastar la eficacia, la seguridad y el uso de los medicamentos, identificando los blancos farmacológicos, reconociendo el efecto a través del mecanismo de acción, contrastando las indicaciones y la eficacia de los distintos antídotos, distinguiendo también el perfil farmacocinético característico de los antídotos, el tipo de reacciones que llegan a producir, la categoría de riesgo en el embarazo, en dado caso que esté disponible, y el perfil de interacciones, precauciones y contraindicaciones de los antídotos. El contenido temático es muy amplio, pero iremos viéndolo punto por punto. El primero es la intoxicación con metales pesados. Los factores de riesgo para este tipo de condiciones son la exposición laboral, algunas patologías de base como la enfermedad de Wilson, el consumo exógeno a través de fuentes externas como lo podría ser el agua o algunos alimentos contaminados, juguetes o pinturas que contengan plomo en estos casos, o algunos accidentes como por ejemplo la rotura de un termómetro de mercurio. La penicilamina en estos casos va a ser útil, es un formador de quelatos, es un derivado de la penicilamina que no tiene efecto bactericida. Es utilizado principalmente en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la acumulación de metales pesados y algunos trastornos autoinmunes. Es un quelante, se une a metales pesados como cobre, plomo y mercurio, facilitando su eliminación. Posee propiedades inmunomoduladoras para reducir la actividad de los linfocitos T. Con características especiales de este fármaco es que es más tóxica, menos potente y selectiva para la quelación de metales pesados comparado a otros fármacos quelantes disponibles. No es el tratamiento de primera línea para la intoxicación aguda con plomo, mercurio y arsénico. Principal tratamiento para la enfermedad de Wilson, que es una condición donde los receptores de cobre hepáticos no funcionan adecuadamente bien y entonces se empiezan a acumular e ir por vía sistémica en lugar de viajar directamente a la bilis para su excreción. Se usa en artritis reumatoide refractaria y requiere monitoreo frecuente, precisamente por este riesgo de toxicidad. Bien, al describirlo como un quelante, vamos a usarlo también como sinónimo de secuestrante o antagonista de metales pesados. Los metales pesados no pueden ser metabolizados por el cuerpo y si persisten en el organismo ejercen algunos efectos tóxicos uniéndose a uno o más ligandos esenciales para las funciones fisiológicas normales. Compiten por el sitio activo e incrementan su excreción al disminuir la absorción. Un ligando o agente quelante se va a unir a este ion metálico, forman un complejo llamado quelato y entonces este quelato ya no va a ir a circulación sistémica y por lo tanto se va a eliminar. Las interacciones farmacológicas es que puede reducir la absorción del hierro y zinc, lo cual es su efecto principal. Su uso en AINES o fármacos mielosupresores aumenta el riesgo de toxicidad hematológica. Llega a producir algunas reacciones adversas, principalmente cutáneas. Tiene reactividad cruzada en aquellos pacientes que sean alérgicos a la penicilina. Las reacciones hematológicas graves pueden ser leucopenia, anemia plástica y granulocitosis. La toxicidad renal se va a ver como una proteinuria o una hematuria reversible que puede prolongar eh, progresando hasta síndrome nefrótico con glomerulopatía membranosa y síndrome de Goodpasture. La siguiente intoxicación es intoxicación con metanol. Los factores principalmente de riesgo en este tipo de condiciones son una mala destilación, que generalmente ocurre en gente que fabrica su propio alcohol, la adulteración de bebidas alcohólicas, el consumo crónico y la dependencia al alcohol y consumo, por ejemplo, en edades pediátricas, porque hay algunos productos como los limpiadores para vidrio eh, que lo contienen. El antídoto será el etanol, por irónico que pueda sonar, mediante el mecanismo de la inhibición de su biotransformación. El etanol va a ser un compuesto orgánico que se metaboliza principalmente a nivel hepático y va a influir en la biotransformación de otros fármacos y sustancias al actuar reduciendo la actividad del sistema enzimático del P450, específicamente el 2E1, que recordarán interacciona mucho con el paracetamol.
Inhibe la alcohol deshidrogenasa, enzima responsable de convertir el metanol en formaldehído, que es tóxico, y el ácido fórmico, que también es tóxico. Se utiliza como antídoto en las intoxicaciones por metanol y etilenglicol porque reduce la producción de sus metabolitos tóxicos. Hay un antídoto, por así decirlo, que funciona mucho mejor, que es el fomepisol. Se prefiere, de hecho, y tiene un menor perfil de efectos adversos y es más fácil de administrar. Sin embargo, el etanol es una buena alternativa cuando no se tenga acceso a este otro fármaco. La toxicidad con metanol normalmente clínicamente se va a ver como dolor abdominal, vómito, náusea, mareo, visión borrosa o ceguera y debilidad. Los órganos que afecta, el principal y el primero afectado va a ser el hígado, a nivel cerebral, los ganglios basales, provocando problemas respiratorios, convulsiones y coma. Los ojos pueden generar hemorragias y también daña el nervio óptico, llegando a producir una ceguera irreversible por afección a la retina. Y en los riñones provoca insuficiencia renal. De hecho, la fisiopatología del por qué funciona el etanol para revertir los efectos del metanol es justo el siguiente. El etanol de manera normal, por medio del alcohol deshidrogenasa, se procesa y se transforma en acetaldehído. Este acetaldehído se transforma por otra enzima llamada aldehído deshidrogenasa en acetato. El acetato se biotransforma en acetilcoenzima A y pasa al ciclo de Krebs. Caso contrario del metanol, que al pasar por esta misma enzima, el alcohol deshidrogenasa, se vuelve formaldehído, y al pasar por aldehído deshidrogenasa o ALDH se transforma en ácido fórmico. Y realmente es el ácido fórmico quien nos eh, provoca como todo este cuadro complejo de toxicidad. Así que entonces el mecanismo es justo este, saturar la alcohol deshidrogenasa con etanol, que es hasta cierto punto un poco menos tóxico que el ácido fórmico, y así prevenir los efectos. El ácido fórmico es importante porque va sobre todo a generar una inhibición en la cadena respiratoria de electrones mitocondrial, afectando a todas aquellas células que requieren de un montón de mitocondrias, como las neuronas, por ejemplo, o, o los hepatocitos. Las interacciones farmacológicas del etanol van a ser potenciar los efectos depresores del sistema nervioso central por otros fármacos que también lo hagan, como las benzodiazepinas y barbitúricos. No debe combinarse con fomepisol si este último está disponible como antídoto de primera línea. Y las reacciones adversas van a ser depresión del sistema nervioso central, hipoglucemia, especialmente en niños, náuseas, vómitos e hipotermia. La siguiente intoxicación es aquella mediada por las benzodiazepinas. Los principales factores de riesgo es el consumo de benzodiazepinas en los extremos de la vida, en edades pediátricas o en adultos mayores. También el consumo crónico, por ejemplo como ansiolítico o antidepresivo, cuando se suben las dosis o se malpasan o se combinan con otros depresores. Y en la dependencia y la adicción a benzodiazepinas. El antídoto va a ser flumacenilo, es un antagonista competitivo de los receptores GABA A, revierte los efectos de las benzodiazepinas utilizando en estos casos de intoxicación aguda para revertir la sedación inducida por estos fármacos. Bloquea competitivamente la unión al receptor de GABA A, revirtiendo sus efectos sedantes, hipnóticos y depresores. Su método de uso es su administración intravenosa. El flumacenilo comparte características estructurales con las benzodiazepinas, alprazolam, triazolam, diazepamisol, saleplón. Y lo que va a hacer es que va a inhibir esta actividad que tenían sobre el canal. Al bloquearlo, ya no hay una apertura de cloro que hiperpolarice a las células, reduciendo su umbral de excitabilidad, y por lo tanto no va a haber este efecto como depresor. Las interacciones farmacológicas van a ser que puede precipitar los síntomas de abstinencia en pacientes con dependencia de benzodiazepinas, desencadenando convulsiones. Las reacciones adversas van a ser principalmente ansiedad, agitación, convulsión, arritmia, náuseas y vómitos. Su uso está contraindicado en pacientes con epilepsia, tratada por benzodiazepinas, ya que al inhibir completamente, antagonizando su efecto, pues se van a desencadenar. Su vida media puede requerir redosificación si la benzodiazepina ingerida tiene un efecto prolongado. La siguiente intoxicación va a ser la de opioides.
Los principales factores de riesgo es el consumo de otras drogas que generalmente llegan tarde o temprano al consumo desmedido de opioides. Mm, la herbolaria, por así decirlo, los remedios más tradicionales que hacen uso de esta plantita Papaver somniferum, que es donde originalmente se obtienen los opioides. La venta ilegal de opiáceos, como el fentanilo, por ejemplo. Los extremos de la vida también, por esta incapacidad a veces para poderlos excretar del cuerpo. Y pacientes con dolores crónicos o prolongados que cada vez necesiten subir las dosis por los fenómenos como taquifilaxia, adicción y dependencia para su condición. La naloxona es el antídoto, es un antagonista competitivo de los receptores opioides, revierte los efectos de las intoxicaciones agudas por opioides como morfina, heroína y fentanilo. Va a generar un antagonismo competitivo en los receptores principalmente mu, pero también puede antagonizar los kappa y los delta, sin embargo tiene mayor afinidad por los mu. Desplaza los opioides de estos receptores, revirtiendo la depresión respiratoria, la sedación y los efectos eufóricos. El mecanismo por el que lo hace es justamente este. En el esquema de la izquierda vemos a morfina, como se pega al receptor mu y produce analgesia. Naloxona se une, se ancla a este receptor, siendo un antagonista, por lo tanto bloquea el sitio activo de unión, y la morfina no se ancla, por lo tanto no hay un efecto de analgesia. Bloquea la unión. Las interacciones farmacológicas, justo con otros opioides, revierte sus efectos, precipitando el síndrome de abstinencia en pacientes dependientes. Sedantes y depresoras del sistema nervioso, no revierte los efectos de las benzodiazepinas o el alcohol, y es por eso que es muy necesario que se memorice y se tenga bien presente cuál sirve para cuál. Flumacenilo para benzodiazepinas y naloxona para opioides. Las reacciones adversas van a ser el síndrome de abstinencia aguda en pacientes dependientes, desencadenando agitación, hipertensión, vómito, taquicardia y dolor, edema pulmonar no cardiogénica, raro, efecto adverso raro pero grave, hipertensión o arritmias en pacientes con enfermedad cardiovascular. Su vida media es corta, de 30 a 90 minutos, menor que la de otros opioides como fentanilo o metadona, por lo que puede requerir más dosis o una infusión continua. La intoxicación con metahemoglobinizantes, que puede ser por algunos pigmentos, por algunas condiciones, en la sangre. Aquí el antídoto es el azul de metileno y el mecanismo por el que lo hace es que sobrepasa el mecanismo de acción tóxica. Debemos entender que la hemoglobina está compuesta por una serie de cosas. Entre ellas va a tener 4 grupos de hierro, sus cadenas alfa y cadenas beta, su anillo derivado de la protoporfirina 9. Así que entonces las funciones en general va a ser ese: captar hierro y administrarlo por medio de la sangre. Va a tener dos formas: la hemoglobina sanguínea, y dependiendo en cuál esté, va a poder tener mayor afinidad por el oxígeno para captarlo o una menor afinidad y poderlo liberar para perfundirlo a los tejidos. Eso es más o menos como lo que sucedería normalmente. La hemoglobina a veces está expuesta dentro del cuerpo a agentes oxidantes que van a hacer que cambie la forma del hierro que normalmente tiene, el tipo de hierro en el que la sangre, como decirlo, es capaz de transportar oxígeno, es con valencia 2 más, en forma de hierro con terminación oso, hierro ferroso. Cuando se oxide este hierro pasa a tener una valencia de más 3, cambiando a férrico, a un estado férrico, que es incapaz para transportar adecuadamente el oxígeno. Así que entonces aquí es cuando se usa el azul de metileno. Actúa como un agente redox, sirve para tratar estas intoxicaciones agudas o graves por fármacos o sustancias que inducen metahemoglobinemia, como las anilinas, estos compuestos que habíamos visto hace rato que sirven como pigmentos, a algunos anestésicos locales como la prilocaína y otros compuestos metahemoglobinizantes. Se reduce al leucometileno en el cuerpo, lo cual ayuda a restaurar la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno al reducir la sangre a metahemoglobina de vuelta a
su forma más funcional, que es la hemoglobina como la conocemos, y restaura por lo mismo la oxigenación tisular al permitir la correcta circulación de oxígeno. La causa, como ya les dije, es la oxidación del hierro, impidiendo la unión con oxígeno, y el efecto va a ser una hipoxia por falta de transporte y liberación adecuada. A diferencia de algunas condiciones, como por ejemplo la intoxicación por plata, eh, los síntomas aquí van a ser, aparte de la cianosis, una disnea, cefalea, fatiga, alteraciones neurológicas y acidosis láctica, por estas cuestiones de la hipoxia. Las causas más comunes son nitratos, benzocaína, dapsona y otros agentes oxidantes. Normalmente los pacientes clínicamente empiezan a expresar cianosis como dato clínico sugestivo de una probable intoxicación por cambio conformacional de la hemoglobina, cuando aumenta un 15% en sangre esta metahemoglobina. Y bueno, justo esto es lo que ocurre. El hierro cambia a un estado de valencia más 3, siendo incapaz de aceptar el oxígeno. Aquí el azul del metileno lo que va a servir es que va a actuar como un agente reductor. Lo que ocurrió es que el oxígeno se oxidó, así que entonces el azul de metileno va a reducir para que vuelva a cambiar su conformación a hemoglobina pura. Las interacciones farmacológicas es con los inhibidores de la monooxigenasa, ya que pues se ha visto que potencia el riesgo de un síndrome serotoninérgico si se combina con antidepresivos o inhibidores de la MAO. Puede reducir su uso con fármacos que también alteren la función de los sistemas de oxidación. Y sus reacciones adversas principales son que tiñe la piel y las mucosas de color azul, que es un efecto temporal y no es tóxico, y una hemólisis en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, aumentando el riesgo de algunas condiciones hemolíticas. Otra intoxicación va a ser la de organofosforados y carbamatos, presente en algunos pesticidas, insecticidas, en condiciones como un intento de suicidio, por ejemplo, o personas que se dediquen químicamente y laboralmente estén expuestas a la producción de los mismos. Aquí su antídoto va a ser la atropina, que va a actuar como un antagonista muscarínico. Es un alcaloide derivado de plantas como la belladona. Interfiere la actividad de los receptores muscarínicos, bloqueando sus efectos en el sistema nervioso parasimpático. Se usa principalmente en las intoxicaciones por estas sustancias, aunque la atropina, por ejemplo, también se podría ocupar en casos como bradicardia o otros trastornos del ritmo cardíaco. No revierte los efectos nicotínicos, como la debilidad muscular y la parálisis, ya que solo actúa en receptores muscarínicos y no nicotínicos, y puede causar síndrome anticolinérgico en casos de sobredosis. Es la primera línea en tratamiento por intoxicaciones con organofosforados en combinación con pralidoxima. Y su mecanismo de acción es el siguiente. Justo, bloquea receptores muscarínicos, por lo tanto no hay una unión fármaco-receptor y no se produce el efecto. La interacción farmacológica es que potencia los efectos adversos de otros fármacos con actividad anticolinérgica, como lo son los antihistamínicos, sobre todo los de primera generación, antipsicóticos y antidepresivos tricíclicos. Las reacciones adversas más frecuentes van a ser taquicardia, sequedad de mucosas, midriasis con fotofobia, retención urinaria, hilio paralítico, hipertermia con delirios. Otro fármaco que también se puede utilizar en estos casos es un reactivador enzimático de la acetilcolinesterasa llamada pralidoxim. Es una oxima, reactiva la acetil, que generalmente es inhibida por organofosforados y restaura la degradación normal de la acetilcolina. Se une a la acetilcolinesterasa fosforilada, previniendo que ocurra el envejecimiento irreversible de la enzima, restaurando su función. Reduce la toxicidad nicotínica, que clínicamente se ve como fasciculaciones o parálisis muscular en intoxicaciones, y su efectividad depende del tiempo de administración, idealmente antes de 48 horas para evitar el envejecimiento. No atraviesa bien la barrera hematoencefálica, así que no revierte alguna sintomatología a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo lo que podría ser una convulsión, y se recomienda en combinación con atropina y medidas de soporte como ventilación mecánica. Las interacciones farmacológicas es que reduce la efectividad de la atropina si se administra antes que ésta haya bloqueado los efectos muscarínicos y no es eficaz en intoxicaciones por carbamatos, ya que inhiben la acetilcolinesterasa de forma reversible.
Las reacciones adversas generalmente pueden ser hipertensión, náuseas, visión borrosa, cefalea y debilidad muscular si se excede de la dosis. La intoxicación con anticolinérgicos es vasta. Existen muchos fármacos que pueden desencadenar un efecto anticolinérgico, pero principalmente van a ser niños que consumen, por ejemplo, antidepresivos en algunas condiciones raras, pero no inexistentes. Eh, Intentos de suicidio por sobredosis de medicamentos, los extremos de la vida y sobre todo en pacientes que consumen polifarmacia. Mm, el tipo de fármaco que va a servir para tratar estos casos va a ser la neostigmina. Es un inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa, aumenta los niveles de acetilcolina a nivel de la sinapsis, aumentando la concentración de acetilcolina y revirtiendo los efectos anticolinérgicos periféricos, como la bradicardia, la motilidad gastrointestinal y las secreciones. Contrarresta los efectos farmacológicos de anticolinérgicos como la atropina y antihistamínicos de actividad antimuscarínica. No es el tratamiento de elección en la intoxicación grave con síntomas neurológicos como agitación alucinaciones porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. En estos casos se prefiere fisiostigmina, que sí lo hace. Se usa principalmente en el manejo de efectos periféricos severos como el hilio paralítico y la retención urinaria. Las interacciones farmacológicas es que puede potenciar los efectos de otros inhibidores de la acetilcolinesterasa, si se combina, por ejemplo, neostigmina con piridostigmina, y antagoniza el efecto de otros fármacos anticolinérgicos. Las reacciones adversas más frecuentes pueden ser la bradicardia, la broncorrea, molestias gastrointestinales y condiciones y diaforesis. La intoxicación con monóxido de carbono también es importante a destacar y vamos a hablar también un poquito acerca de su fisiopatología para diferenciarlo porque también afecta a nivel sanguíneo, igual que la metahemoglobinemia. Los principales factores de riesgo son la exposición a monóxido de carbono en ambientes laborales, por ejemplo, los intentos de suicidio, algunas fugas de gas y fallo en equipo, por ejemplo, como de los calefactores cuando se llegan a estropear. El mecanismo que se propone para antagonizar esta intoxicación es el antagonismo mediante oxígeno. El O2 va a ser el tratamiento principal en la intoxicación por monóxido de carbono, que es un gas incoloro e inodoro que se une a la hemoglobina con una alta afinidad, de 200 a 250 veces mayor que el oxígeno, formando un compuesto llamado carboxihemoglobina e impidiendo el transporte adecuado por el oxígeno a la sangre. Aumenta la presión parcial de oxígeno y acelera la disociación del monóxido de carbono a la hemoglobina, reduciendo la vida media de la última. El método de uso generalmente va a ser el oxígeno al 100% con mascarilla reservorio o el oxígeno hiperbárico que reduce la vida media de la carboxihemoglobina a tan solo 20 o 30 minutos en intoxicaciones graves con alteración neurológica y condiciones con embarazo o exposición prolongada. La clínica va a variar dependiendo de la cantidad y concentración de la carboxihemoglobina presente. Lo difícil aquí es que, dado que se unen mucho, va a desplazar la curva de unión de afinidad del oxígeno por la hemoglobina hacia la izquierda, dificultando que pueda adecuadamente liberarse el oxígeno asimilado por los eritrocitos a los tejidos, generando hipoxia. Y aquí podemos ver un ejemplito debajo de la imagen que muestra cómo el monóxido de carbono desplaza al oxígeno que originalmente estaba anclada a su grupo hemo, ya que se une lo que ya mencionamos, de 200 a 250 veces más fuerte, se desplaza y por lo tanto el mecanismo es un antagonismo. Cuando la concentración de oxígeno es más alta que la del monóxido, este último se desplaza. Las reacciones adversas tras la administración de oxígeno es que la oxigenoterapia prolongada puede generar toxicidad pulmonar.
Y en la cámara hiperbárica generalmente se pueden presentar convulsiones por toxicidad de oxígeno a alta presión. Se debe iniciar antes posible, incluso sin confirmar los niveles de monóxido de carbono, para prevenir daño neurológico. La clínica no siempre se correlaciona, por lo que la decisión de oxígeno hiperbárico se basa en la gravedad clínica más que en los niveles de laboratorio. Y justo el oxígeno en cámara hiperbárica puede reducir el riesgo de secuelas neurológicas tardías como deterioro cognitivo o síntomas psiquiátricos. La intoxicación con paracetamol es importante. Su antídoto se llama N-acetilcisteína, restableciendo los niveles de glutatión. La intoxicación por paracetamol es de las más importantes a nivel clínico. De hecho, durante mucho tiempo se consideró que es la primera causa de falla hepática no relacionada con alcohol en Estados Unidos y es el antídoto principal para la intoxicación de acetaminofén. Actúa como un precursor de glutatión, facilitando la detoxificación del metabolito tóxico NAPQI. Es más efectiva si se administra en las primeras 8 horas post ingesta, sin embargo puede servir hasta 24 horas después, pero tiene menor efectividad. Cuando se consumen dosis elevadas de paracetamol, igual por su tipo de mecanismo de biotransformación, tiene dos, metabolismo de fase 1 y metabolismo de fase 2. El principal que lleva en el cuerpo es el de fase 2, que consiste en reacciones de glucononidación y sulfatación en más de un 90%. Y el 10% restante pasa a metabolismo de fase 1 por el sistema P450, en este caso por los citocromos 1A2, 2D9, 2E1 e incluso 3A4. Cuando pasa por ahí, se transforma en este metabolito tóxico llamado NAPQI, y el NAPQI, para que pueda dejar de ser tóxico, necesita conjugarse, por así decirlo, con glutatión para evitar que genere especies reactivas de oxígeno, peroxidación lipídica y disfunción mitocondrial. Las principales células afectadas van a ser los hepatocitos. Entonces, esta N-acetilcisteína se va a transformar donando cisteína para la resíntesis más bien de glutatión, pudiendo ayudar a eliminar el metabolito de NAPQI. Las reacciones adversas a N-acetilcisteína generalmente van a ser náuseas o vómitos en la administración oral porque tiene un sabor azufrado muy fuerte. Raramente genera anafilaxia o broncoespasmo en la administración intravenosa. Y llegando ya casi al tema final, la intoxicación por venenos, que generalmente puede ser dado por picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos. La intoxicación por venenos consiste en tratarla con inmunización pasiva por anticuerpos fagoterápicos. Los fagoterápicos polivalentes van a ser anticuerpos fragmentados obtenidos en sueros de animales inmunizados con venenos específicos. Van a ser sensibilizados, especies como caballos o ovejas, y se utiliza como un antídoto por envenenamientos de arañas, alacranes y serpientes, neutralizando las toxinas y reduciendo la gravedad del envenenamiento. El mecanismo es que se unen a las toxinas del veneno del torrente sanguíneo gracias a las propiedades de los anticuerpos, como opsonización, por ejemplo, o neutralización, bloqueando su efecto y facilitando su eliminación. Y vamos a tener monovalentes o los más relevantes a veces que llegan a ser los bivalentes, con mayor vida media y la distribución en el plasma, y mejor distribución en el plasma. Entonces, más o menos va a consistir en cómo se ve en el esquema. Normalmente el antígeno se une a su receptor y desencadena una serie de respuestas que generalmente resultan en el daño celular. Así que entonces estos fagoterápicos lo que van a hacer es bloquear e impedir que se unan al receptor los antígenos, las toxinas, bloqueando su efecto. Hice una serie de tablitas más o menos que explican como el principal mecanismo de acción de las toxinas, las indicaciones principales y sus efectos adversos. Lo relevante que tienen que conocer es que en los venenos por alacrán, por araña, normalmente la administración de estos sueros van a ser en casos moderados y graves, ya que rara vez el veneno es letal si se corrige adecuadamente con atención multidisciplinaria. En el caso de las serpientes, como especies tipo cascabel o de coral, sí va a ser más importante por el mecanismo de acción de las toxinas.
En los alacranes, sobre todo, va a haber a veces un exceso de actividad y un desbalance en los electrolitos corporales. Y en las picaduras, por ejemplo, por araña, puede haber daño necrótico a los tejidos y efectos a veces incluso hasta citotóxicos, como por ejemplo en la araña de rincón por la esfingomielinasa B. Pero en las serpientes vamos a tener toxinas que generen y bloqueen eh, las conducciones de neurotransmisores y van a también tener efectos anticoagulantes, efectos que pueden llegar a resultar peligrosos por lo que representa una hemorragia. En estos casos sí está indicado de manera más temprana el uso de estos fagoterápicos, ya que reducen el daño neuromuscular renal y previenen también de condiciones como la muerte, por ejemplo, desenlaces fatales. Las interacciones farmacológicas de los sueros es que puede haber reacciones con otros productos biológicos o fármacos inmunosupresores, efectos adversos como las reacciones alérgicas leves a graves, como la anafilaxia y la enfermedad de suero, precisamente porque vienen generalmente de moléculas animales con las que podemos generar una especie de reacción de hipersensibilidad de tipo 1 o de tipo 3, como lo es la enfermedad de suero. Fiebre, náuseas, se recomienda administrar con antihistamínicos y corticoides en pacientes con antecedentes de alergias. Son más efectivos si se administran dentro de las primeras 6 horas después de la picadura o mordedura. No previenen de un daño tisular ya establecido, por lo que el tratamiento temprano es clave. Y en mordeduras de serpientes la administración debe ser rápida, lo que les contaba anteriormente, para reducir la progresión de un choque, coagulopatía o falla orgánica. No se recomienda el uso empírico sin evidencia de envenenamiento moderado o severo. Esta es una tablita que igual resume más o menos como todo lo que hemos comentado a lo largo de la clase, el tipo de intoxicación y su antídoto establecido. El uso de inmunidad pasiva con anticuerpos fagoterápicos en condiciones como el embarazo se prefiere precisamente para mantener la integridad tanto de la persona como del producto. Así que entonces siempre van a estar indicados en esos casos. Y como frase final a la clase, la vida no se mide por las veces que respiramos, sino por los momentos que nos dejen sin aliento. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día. Gracias.